Deuteronomio, una palabra compuesta de dos palabras griegas, deutero y nomos. Deutero es repetición o segunda vez, y nomos es ley, es la repetición o la segunda ley. Y esta se da en el contexto de este pueblo, Israel, ingresando hacia la tierra prometida después de aquella generación fallida. ¿De qué se trata el libro de Deuteronomio? Esto lo veremos en este nuevo trimestre en Inverse en español. Estás viendo Inverse en español, un programa de Espacio Joven. Y como cada semana, aquí estamos nuevamente en este nuevo trimestre y ahora vamos a estudiar el libro de Deuteronomio. Para algunos quizás no es un libro muy atractivo porque dicen, bueno, son leyes, son cosas que ya sabíamos o son leyes que quizás ya no valen la pena estudiar. Pero la verdad es que el libro de Deuteronomio está lleno de riquezas, llena de gemas que podemos rescatar y poner en práctica para nuestra vida diaria y para la vida futura también que vamos a vivir en el reino de los cielos. Muy bien, pero para empezar a estudiar esta nueva lección, vamos a tener en este primer capítulo a tres grandes invitados que ya nos han acompañado anteriormente con sus tremendas exposiciones, pero nuevamente los vamos a tener hoy día para poder ayudarnos a estudiar mejor este libro. En primer lugar, vamos a comenzar por las damas. Tenemos acá a nuestra amiga Valentina Ruiz. ¿Cómo estás, Valentina? Hola Jan, muy bien, muchas gracias. Bueno, feliz de estar acompañándolos nuevamente en esta nueva lección, en este trimestre que recién comienza. Y bueno, yo soy de Temuco, estudio nutrición en la UNAC, de hecho ahora me encuentro en Chillán. Y bueno, esperamos que el Señor nos use en este repaso de la lección. Amén. Muchas gracias, Valentina. También tenemos aquí a nuestro amigo Cristóbal. ¿Cómo te encuentras, Cristóbal? Hola, muy bien, gracias Jan. También muy contento de poder estar acompañándolos. Esta lección en verdad ha sido una bendición para mí, así que muy contento de poder estar aquí en este Inverse. Bueno, como dijiste, mi nombre es Cristóbal Galvez y estudio enfermería en la Universidad Adventista de Chile. Muchas gracias, Cristóbal. Y también aquí tenemos al teólogo que nos va a acompañar el día de hoy, quien es Manuel Ospino, que nos va a deleitar con sus tremendas exposiciones desde Venezuela. ¿Cómo estás, Manuel? Hola Jan, ¿cómo están? Dios les bendiga y les guarde. Para mí es sencillamente un placer acompañarles una vez más desde Mérida, Venezuela. Me siento contento de hacerlo y esperamos por la gracia del Señor que Él pueda usarnos para la gloria y honra de su nombre. Amén. Y quien les habla, Jan Núñez, quien estará moderando en este programa de Inver. Muy bien, vamos a pedirle también a nuestro amigo Manuel que nos pueda dirigir el día de hoy con una oración, para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, sea el Espíritu Santo el que nos hable, quien quizás de alguna manera pueda llevar nuestra mente hacia las cosas celestiales y poder dilucidar qué es lo que tiene esta hermosa lección del libro de Deuteronomio. Por favor, Manuel. Oramos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso y eterno Señor, en el nombre de Jesucristo y escondidos en sus méritos perfectos, entramos en audiencia santa delante de tu trono, Padre, para pedirte, por amor a Cristo, que cumplas la promesa de enviar tu Santo Espíritu a nosotros, para que tu Espíritu dirija nuestras mentes y corazones al conocimiento de toda verdad, según es en Jesús. Permítenos exaltar a Cristo, Señor, en cada una de nuestras intervenciones. Permítenos contemplar a Cristo y su belleza, Señor, en tu santa palabra. Y así, Padre Celestial, ser transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Te lo pedimos por la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya que el Espíritu Santo ahora nos ha bendecido con su presencia en este programa, vamos a pedirle a nuestra amiga Valentina que por favor nos pueda leer la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio,
capítulo 1, verso del 26 al 30, por favor. Sí, vamos a leer. Y dice, sin embargo, no quisisteis subir, sino que fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios. Os pusisteis a murmurar en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón al decir, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades son grandes y están amuralladas hasta el cielo. Allí también vimos a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto ante vuestros ojos. Amén. Muchas gracias, Valentina. Entonces, en esta primera parte que leyó Valentina, vemos el contexto, y este era que Moisés le estaba recordando acerca de la razón de por qué la generación anterior estuvo 40 años allí en el desierto vagando, que no fue más que la falta de no querer la gracia de Dios. Pero hay mucho más cosas aquí de fondo. ¿De qué manera esta demora de 40 años que tuvo Israel allí en el desierto nos ayuda a entender también la demora de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Muy bien, Jan, quisiera, para responder esta importantísima pregunta que tú formulas para toda la audiencia, citar el libro de Hebreos en el capítulo número 4 y los versículos 1 hasta el versículo número 2. Vamos a leer estos dos versículos introductorios del capítulo número 4 que nos muestran claramente la causa de la demora del pueblo de Israel, que les llevó 40 años, cuando el prólogo del libro del Deuteronomio dice claramente que el Señor era su intención introducirlos mucho antes a la tierra prometida. Mira lo que nos dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículos 1 y 2. La palabra del Señor dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Nota, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. El verbo en el idioma griego diría literalmente lo siguiente: también a nosotros se nos ha evangelizado así como a ellos. Quiere decir que ellos conocieron el evangelio y a ellos se les anunciaron todas las promesas que a nosotros se nos han anunciado en Cristo. Su conocimiento del evangelio, mejor dicho, la disponibilidad del cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo estaba tan disponible para ellos como lo está para nosotros el día de hoy. Sin embargo, noten lo que dice la Escritura. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y esta es la gran lección para nosotros. El pueblo de Israel no entró en el reposo de Dios por causa de la incredulidad y la desobediencia, que es siempre resultado de la incredulidad. El pueblo desobedece. Pregunta, ¿por qué desobedece? Porque no cree. ¿Por qué no cree? Porque no ha confiado en la palabra que ha oído, mezclándola con fe, de manera que el evangelio que oyeron, al no ser mezclado con fe, se les produjo incredulidad, la incredulidad brotó en desobediencia y la desobediencia les causó la sentencia de vagar en el desierto por 40 años. ¿Qué nos enseña eso a nosotros como pueblo adventista? Cuando la eternidad parece cernirse sobre nosotros y pareciera que tocamos ya las fronteras del mundo eterno. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que la única razón de la demora de Cristo no está en una decisión soberana de Dios, en los concilios eternos donde el Señor le puso
fecha y hora exacta al cronómetro divino, y como el cronómetro no ha tocado la campana, entonces todavía estamos en la tierra. No, la palabra del Señor enseña que esta demora es por causa de la incredulidad de su pueblo. Y cuando el pueblo de Dios crea en la justicia de Cristo, se vista de ella, la reciba, y entonces aprovecha el poder de la lluvia temprana, el poder del Espíritu Santo que ya está disponible para ellos, ya entonces podrás recibir los aguaceros celestiales de luz del Espíritu de Dios que acompañarán a este pueblo a terminar la obra del Señor. La incredulidad es la causa de la demora de la venida de Cristo. Así que creamos para que entonces Cristo pueda hacer todo lo que desea hacer con nosotros para finalizar su obra en la tierra. Amén. Muchas gracias, pastor. Uniéndose justamente a lo que el pastor está diciendo, nosotros vemos de que el pueblo de Israel no alcanza a entrar a la tierra prometida, no por una falta de Dios, sino muy por el contrario. Había algo que estaba ocurriendo en el pueblo que no le permitió entrar a la tierra prometida. Nosotros si leemos 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, vemos que el Señor siempre cumple sus promesas. Él no retarda su promesa y por tanto no es una falla de Él que Él aún no vuelva y que cuando nosotros le pedimos al Señor que regrese pronto, de que su reino vuelva, no es algo que esté en Él, sino que hay algo que está fallando, que escapa un poco de sus manos, que es allí donde está nuestra decisión, donde nosotros debemos tomar una parte activa y hacernos realmente tomar parte en el bando del Señor. Y hay una cita en Evangelismo, página 505, párrafo 1, que dice lo siguiente: durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Entonces, ¿qué es lo que nos está retrasando para entrar a la tierra prometida? Tal como lo fue para el pueblo de Israel, fue la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración, las contiendas entre nosotros mismos. Entonces, necesitamos darnos cuenta de esto. El Señor nos llama a despertar, a dejar de vivir para nosotros mismos. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir lo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Para el Israel moderno, como lo pondría la hermana White. Necesitamos darnos cuenta de que Cristo terminó con el pecado, que ya basta de vivir lo que resta en la carne, basta de vivir ya con aquellas cosas que nos amarraban a este mundo, sino que hoy podemos tener una vida nueva y por tanto al tener una vida nueva podemos dejar atrás la incredulidad, dejar atrás la mundanalidad, la falta de consideración, las contiendas entre nosotros mismos y poder realmente avanzar y poder realmente alcanzar esa patria celestial que el Señor ha estado preparando para nosotros. Para complementar lo que decía tanto el pastor como Cristóbal, me gustaría leer los versículos antes de los versículos que leyó el pastor, que están en Hebreos capítulo 3, versículos 18 y 19, dice: ¿Y quién juró? No, desde el 17, dice: ¿con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieran, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces acá vemos, ¿cierto?, cuál fue la causa. Como hemos dicho, fue la incredulidad del pueblo. No fue porque Dios dijo, ya voy a primero que pasen 40 años en el desierto y luego los voy a hacer entrar a la patria, sino que fue una decisión de ellos. Dios quería cumplir su promesa en su pueblo, que era llevarlos a la Canaán, pero sabemos que nosotros tenemos un libre albedrío, y dentro de ese libre albedrío el pueblo tomó sus decisiones, y debido a eso estuvo 40 años en el desierto. Y creo que aquí nosotros igual podemos ver una muestra de amor de Dios, porque Dios quizás pudo haber dicho, bueno, eliminemos al pueblo y bueno, hagamos otro pueblo que él sí quiera entrar a la patria celestial, pero no. Él los hizo estar 40 años en el desierto, pero solamente por amor, por misericordia. Y asimismo pasa hoy con nosotros. Él también tiene una promesa para nosotros, que es su segunda venida, pero el problema, ¿cierto?, somos quizás nosotros, que nosotros con nuestras decisiones hemos llegado a ser incrédulos y por eso ha retardado, ¿cierto?, su promesa. Y me gustaría leer una cita que se encuentra en el Evangelismo, página 504, párrafo 4, que dice: no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo, Israel, vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de incredulidad. Sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. El Señor quería cumplir su pacto con ellos, pero cierto, a causa de su incredulidad, Él no pudo hacerlo. Y bueno, nosotros sabemos, ¿cierto?, y queremos que el Señor venga pronto, pero para que el Señor venga, primero necesita cumplirse el fuerte pregón. Y nosotros somos los encargados de llevar a cargo ese fuerte pregón. Y también sabemos que para que Cristo pueda volver, nosotros, ¿cierto?, su pueblo, necesitamos reflejar su carácter. Entonces, por eso nosotros necesitamos día a día pedir al Espíritu Santo que derrame, ¿cierto?, sobre nosotros estas lluvias para que con su Espíritu Santo nosotros podamos ser parte, ¿cierto?, de este fuerte pregón, reflejar el carácter de Cristo y Él pueda cumplir realmente, ¿cierto?, su promesa con nosotros y, bueno, poder llegar también a la Canaán celestial. Amén. Muchas gracias por esa tremenda respuesta a cada uno de ustedes. Muy bien, sigamos avanzando en este Inverse. Miren, ¿de qué manera los dos grandes temas del adventismo, el santuario y el gran conflicto, nos ayudan a darnos luz acerca de la apostasía de que pasó allí en Cádiz Barnea y también cómo esta nos afecta a nosotros como el remanente final? ¿Cómo el gran conflicto y el santuario pueden verse en esta historia, en este momento cuando Israel está a punto de entrar? Y esto es algo súper interesante de ver, la verdad, puesto que vemos de que Israel está allí a punto de entrar a la Canaán, pero hay algo que ellos pierden de vista. Ellos tenían tenían la columna de fuego con ellos, tenían la nube cada día, pero aún así desconfiaron de las promesas de Dios. Y en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y hay otra cita que se encuentra en la revista Review and Herald, que dice: las demandas de la ley de Dios deben darse a conocer a los habitantes de la tierra. Este es nuestro trabajo, pero todo lo concebible que el enemigo pueda hacer se hará para impedir que el pueblo de Dios despierte. Ahora, ¿cómo es que viene esta comparación entre el pueblo de Dios y estos versículos y esta cita que acabo de leer? Es simplemente que Satanás está haciendo todo lo que está en sus manos cada día para cegar el entendimiento aún de los escogidos y también de todo el mundo, para que no se pueda ver cuál es el conflicto que está detrás de todo lo que sucede hoy en día. Hay un gran conflicto que está detrás de cada acción, detrás de cada movimiento que ocurre dentro de tal vez la política del mundo, dentro de nuestras vidas. Ahí está el bien y el mal luchando por la salvación o por la perdición de nuestra alma.
Y mientras nosotros no nos demos cuenta de esto y no formemos parte activa de este gran conflicto y nos pongamos del lado de Dios, por supuesto, entonces no vamos a poder avanzar, no nos vamos a dar cuenta de lo que está realmente sucediendo. Y allí viene el paso siguiente. Una vez que yo me doy cuenta de que hay un gran conflicto, de que hay algo que va más allá de mi mera experiencia espiritual, sino que esto ocurre en todas las personas alrededor mío, también está ahora este tema del santuario que tiene gran profundidad, por cierto, que tal vez se podría hacer otro inverso acerca solo del santuario. Pero hay una cita en el libro del Evangelismo, página 505, párrafo 2, que dice lo siguiente: tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación. Y aquí quisiera hacer una pausa. ¿Qué es insubordinación? Es deliberadamente desobedecer a una orden legal. O sea, yo sabiendo la ley de Dios, sabiendo sus consejos, sabiendo lo que Él quiere para mi vida, yo deliberadamente decirle, ¿sabes qué, Dios? Hasta aquí yo ahora voy a hacer mi voluntad. Entonces, volviendo a la cita, tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor a Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Y cuán profundo lo que se está hablando aquí, porque nos dice que no debemos añadir pecado sobre pecado y culpar a Dios de las consecuencias de nuestra propia conducta. ¿Y qué tiene que ver esto con el santuario? Sabemos de que Cristo vino a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Eso lo vemos ahí en Mateo 1:21. Y eso se puede ver en el santuario aún más presente. Y al ver en Hebreos capítulo 10, versículos 1 y 2, por ejemplo, que la ley antes tenía esta sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, porque nunca se podía por sacrificios como los animales, sangre de animales, poder hacer perfectos a los que se acercaban a Dios, sino que si hubiese sido así, habrían ya cesado los sacrificios hace mucho tiempo, pero se necesitaba un sacrificio perfecto, que era el de Cristo. Entonces, a través de la sangre de Cristo, se logra limpiar nuestra conciencia. Y como dice en Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y de esta forma el Señor nos llama a que nosotros podamos vivir esta vida nueva en Cristo. Luego los versículos 16 y 17 del capítulo 10 de Hebreos nos habla acerca de cómo el Espíritu Santo pone la ley en nuestros corazones, cómo nos da un nuevo corazón y pone esta ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Y para terminar con esto, en Patriarcas y Profetas, esta página 372, está la siguiente cita: puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida quitando el pecado del santuario celestial y colocándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. De este modo, en el servicio del tabernáculo y en el del templo que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo. Y una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás y hacia la purificación final del universo, que lo limpiará del pecado y de los pecadores. Entonces allí vemos, el gran conflicto y el santuario están unidos, porque al nosotros darnos cuenta de qué parte en este gran conflicto tenemos, no podemos quedarnos quietos. Y la sangre de Cristo nos limpia y nos lleva a poder servirlo de mejor forma y a poder ser purificados y a poder realmente avanzar en el trabajo que el Señor está haciendo. Ya, no sé, Manuel, si ahora, ¿cómo está tu conexión? Oh, sí, yo estaba deleitado por la maravillosa presentación que está haciendo nuestro hermano Cristóbal. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo por eso.
que ha dado luz a jóvenes. ¡Wow! Maravilloso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sencillamente quería decir, para complementar lo que dijo nuestro amigo Cristóbal, que el conflicto de los siglos inicia cuando Satanás pone en duda que la palabra de Dios sea lo mejor para regir la conciencia. Así de sencillo. Así que la apostasía de Cades Barnea nos dice que cuando Dios invita al pueblo a creerle a su palabra, el pueblo duda de la palabra de Dios y piensa que mejor no es hacerle caso a la palabra, porque probablemente la palabra de Dios los está llevando a un genocidio. Así que mejor es hacer y seguir nuestro propio criterio que la palabra segura de Dios. No sea que Dios se equivoque y esos enemigos nos maten si cruzamos las fronteras. Eso es exactamente lo mismo que cuando el conflicto de los siglos termine, quedará mostrado ante todo el universo que la rebelión no tuvo razón de ser porque la palabra bendita del Creador es lo único seguro para dirigir esto, para dirigir la conciencia individual. Y cuando la palabra dirige la conciencia y el corazón, estamos en manos seguras. Bien, para complementar, ¿cierto? Lo que se ha comentado, bueno, sabemos, ¿cierto?, que el gran conflicto, bueno, lleva un tiempo, ¿cierto?, ya desempeñándose y sabemos que igual está en cada uno de nosotros, porque nosotros día a día, ¿cierto?, tomamos decisiones y sabemos que el enemigo quiere que nosotros decidamos por él y Dios ahí está esperando para que nosotros decidamos adorarlo a él. Y sabemos, ¿cierto?, que en el santuario nosotros vemos el plan de salvación que Dios puso en marcha justamente para que nosotros decidamos adorarlo a él. Y vemos acá, ¿cierto?, en Deuteronomio, cuando el pueblo de Dios, ¿cierto?, Dios le había dado esta promesa al pueblo de Dios que iba a ser entregada esta tierra. Pero ¿qué ocurre en ese momento? El pueblo de Dios dice, uy, no sé, quizás podríamos ir a investigar primero. Y duda, ¿cierto?, de esta promesa. Y luego que van a investigar, vuelven y dicen, hoy no sé, creo que hay gigantes, hay cosas, está difícil. Y como hemos dicho, ¿cierto?, dudan de esta promesa que Dios tenía para ellos. Y a mí me llama mucho la atención de que ante el mismo evento, porque sabemos que fueron 2 espías, y fueron al mismo lugar, vieron las mismas cosas, trajeron las mismas cosas, los frutos, ¿cierto?, estos racimos que tenían que cargar, vieron lo mismo, pero ante el mismo evento hubieron 2 reacciones diferentes, porque hubieron 10 que dudaron, dijeron, no podemos ir allá, hay gigantes, no podemos, es imposible. Pero vieron que dos que dijeron, sí, vamos, esto es lo que Dios dijo para nosotros, tenemos que ir y confiar en él. Entonces me llama la atención de que sea el mismo evento, pero que produzca 2 reacciones diferentes. Y respecto a esto, me gustaría leer una cita que se encuentra en el evento de los últimos días, que dice, cuando aumenten las pruebas a nuestro alrededor, se verán en nuestras filas tanto separación como unidad. Algunos que ahora están listos para tomar armas de guerra en tiempos de verdadero peligro pondrán de manifiesto que no han edificado sobre la roca sólida. Cederán a la tentación. Aquellos que han tenido gran luz y preciosos privilegios, pero no los han aprovechado bajo un pretexto u otro, se alejarán de nosotros. Bueno, nosotros sabemos, ¿cierto?, que día a día tomamos decisiones. Quizás luego, ¿cierto?, van a haber decisiones más difíciles, pero lo importante, ¿cierto?, es que nosotros día a día estemos tomados de la mano de Dios, confiemos en Dios, estudiemos su palabra, porque sabemos que ahí está la verdad y Dios, ¿cierto?, nos habla también a través de su palabra, para que en estos momentos difíciles, ¿cierto?, nosotros sí podamos decidir por Dios, confiar en sus promesas y no seamos como esos 10 espías incrédulos, ¿cierto?, y que no sea que cuando estemos, ¿cierto?, a punto de llegar a esta Canaán celestial nosotros fracasemos, ¿cierto?, sino que seamos como esos 2 espías, como Josué y Caleb, ¿cierto?, que ellos sí creyeron en Dios y sí, bueno, confiaron en sus promesas. Así es, amén. Como decía Manuel, la palabra ayer era que era evangelio, era una buena nueva. Y de hecho para Josué y Caleb, el ir y ver a los gigantes, el ir y ver esas tremendas murallas, el ir y ver todos esos carros errados que tenían allí los pueblos cananeos, era una buena noticia. Era una buena noticia, porque eso para ellos no era nada. Ellos conocían el poder de Dios. Y frente a eso, no había nada que pudiera hacer frente. Lamentablemente, es cuando ponemos a nuestro criterio, cuando ponemos a nuestra vista, a nuestros oídos, nuestros sentidos,
por sobre lo que dice la palabra de Dios, es allí cuando caemos, cuando nuestro sentimiento, incluso nuestra razón, nuestra lógica, porque ¿qué lógica había de que un pueblo que era esclavo, de un pueblo que se criaron ahí en el desierto, pudieran hacer algo? Frente a estas naciones no había lógica, pero la palabra de Dios es más fuerte que cualquier cosa. Ojo, cuidado con muchas veces ser lógico para pensar las promesas de Dios. Estas no se pueden filosofar, solamente se pueden creer. Muy bien, sigamos avanzando en este hermoso Inver. Hemos tenido unas tremendas respuestas, tremenda exposición y dan ganas de seguir estudiando más a profundidad este libro. Muy bien, aquí en Deuteronomio capítulo 1, Moisés hace de alguna manera un resumen de lo que pasó allí en Números capítulo 14, ¿verdad? Esta rebelión. Pero Pablo también en 1 Corintios 10, de alguna manera nos hablan que todas estas cosas fueron para nosotros. Y también nos habla a través de, como leyeron nuestros amigos allí, en Gálatas capítulo 3. La Biblia, a través de las iglesias, también, en este caso, como nosotros como iglesia de la Odisea, también nos habla acerca de esto. ¿De qué manera todo esto nos ilustra y nos muestra de que todo esto que pasó aquí tienen paralelismo con lo que estamos viviendo hoy nosotros? Yo podría decir, Jan, que el paralelo más alarmante y más impresionante entre la experiencia del antiguo Israel y la nuestra como adventistas del séptimo día es que de la misma manera como ellos estuvieron en las fronteras de la tierra prometida, pero no quisieron entrar por incredulidad, nosotros, como movimiento adventista del séptimo día, también se nos dice por medio de la mensajera del Señor, así como lo diría Moisés, o así como Moisés funcionaba para el pueblo de antaño, así la mensajera del Señor, ejerciendo su función profética, nos dice que alrededor de los años 1888, todo estaba listo para que el Espíritu Santo descendiera con poder si el pueblo de Dios se revestía de la justicia de Cristo que estaba dándose como mensaje por medio de los pastores Waggoner y Jones en aquel congreso de Minneapolis de 1888. Si este mensaje se recibía, los aguaceros de luz celestial caerían sobre el pueblo y prontamente el pueblo estaría dispuesto para ser trasladado. Pero la incredulidad, así como en Cades Barnea, hizo que se prefirieran las opiniones preconcebidas y se descuidara, se ignorara y se rechazara el mensaje de la justicia de Cristo que había de exaltar al Señor en su sublime gracia. Por causa de esto, el pueblo adventista del séptimo día aún se encuentra en la tierra. Y nosotros podemos ver acá un paralelo terrible, tremendo entre el antiguo Israel y nosotros como pueblo adventista. Y esto pone en nosotros la responsabilidad de elevar nuevamente nuestras miradas a Cristo y preguntarnos, ¿qué cosa significa la justicia de Cristo que puede prepararnos como pueblo para la traslación? Cuando esa pregunta pueda ser respondida y la justicia de Cristo venga a ser una experiencia de vida en mí, entonces nosotros como pueblo estaremos listos para constituir aquella visión en donde Juan contempló un pueblo que guardaba los mandamientos y guardaba la fe de Jesús. Este paralelo nos invita a nosotros a indagar sobre esta justicia, a atesorarla, para oír el mensaje del testigo fiel que Dios le da a la iglesia de la Odisea y estar listos para vencer como Él venció y sentarnos en su trono como Él se sentó. Bien, para continuar me gustaría leer un versículo que se encuentra en Romanos capítulo 15, versículo 4, que dice:
las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Ya hemos dicho, ¿cierto?, que está el Israel, ¿cierto?, histórico, el espiritual, nosotros somos el espiritual en estos tiempos, y ya hemos visto, ¿cierto?, como un hecho que pasó hace mucho tiempo en Cabo Verde, ¿cierto?, este momento, pero también se aplica a nosotros, ¿cierto?, en el año 1888, cuando ocurrió, ¿cierto?, esto con Wagner y Jones, y ya vemos, ¿cierto?, como realmente somos paralelos, ¿cierto?, y las cosas que pasaron también se han ido pasando, pero es importante, ¿cierto?, que todo esto Dios lo escribió para nosotros, para que nosotros podamos aprender de las cosas que pasaron con el pueblo de Israel, ya sea aprender de los errores que ellos hicieron para nosotros no cometer los mismos, pero también para ver cómo ellos superaron diferentes situaciones y así también nosotros poder también superarlas. Entonces, por eso fueron escritas para que nosotros también podamos aprender de eso. Y también me gustaría leer una cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas, en la página 298 y 299, y dice: la historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de Dios hasta el fin del tiempo. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar, para que le ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, cómo nosotros tenemos que ver la historia del pueblo de Israel no solo un conocimiento teórico, sino que realmente nosotros podamos estudiar esta palabra, ¿cierto?, para que nosotros también podamos prepararnos y realmente llegar a esta Canaán celestial. Porque sabemos, ¿cierto?, que nosotros ahora estamos en la iglesia, hablando de las iglesias históricas, ¿cierto?, la iglesia de la Odisea. Y sabemos que la Odisea aparentemente dice que no necesita nada, cuando en realidad sí, cuando es desventurada, ciega, pobre. Y asimismo estaba, ¿cierto?, en el pueblo de Israel, ellos aparentemente decían que estaban bien, pero al momento de ir, ¿cierto?, a ver esta tierra llegan con noticias malas. Entonces, por eso es importante que nosotros en estos tiempos repasemos con corazón humilde, con espíritu dócil estas pruebas, para que podamos estar preparados y entrar a la Canaán celestial. Amén. Vemos también en 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12, que dice lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y sumándome a lo que se decía anteriormente, necesitamos aprender de este ejemplo. Y la verdad, qué pena que nosotros seamos comparados también a esto, porque Israel se equivocó de tal forma que tenía la nube de fuego ahí mismo. Nosotros hoy en día no tenemos la nube de fuego, pero tenemos tanta luz, tenemos tanta forma en la que el Señor ha manifestado su voluntad hacia nosotros. Pero ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros? Muchas veces llegamos a que ocurra la misma cosa que pasó con Israel. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y nosotros podemos decir que estamos bien, que estamos firmes, que estamos como la iglesia de la Odisea, que somos ricos, que nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Tenemos toda la luz del mundo, pero no la estamos creyendo. No estamos actuando conforme a la luz que se nos ha dado. Y esto nos está llevando, al igual que Israel, a estar a puertas de recibir la Canaán celestial, pero no alcanzarla porque no estamos teniendo fe en lo que nosotros estamos oyendo. El que esté firme, mire que no caiga. Va a venir un tiempo en el que todo lo que pueda ser movido va a ser movido. Y necesitamos serle fieles a aquellas cosas que el Señor nos ha revelado a través de su palabra y de sus testimonios. Porque de otra forma no vamos a estar firmes en ese momento y de otra forma tampoco vamos a poder avanzar para que el Señor realmente cumpla su obra en nosotros. Una cita que está en Testimonios 5, página 88. El pecado del antiguo Israel consistió en menospreciar la voluntad expresa de Dios y en seguir su propio camino de acuerdo con el impulso de corazones no santificados. El Israel moderno está siguiendo rápidamente en sus pasos,
provocando tan ciertamente como entonces el desagrado del Señor. Y aquí es donde me asusta a mí, porque vemos en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 34, dice, cuando Jehová oyó la voz de vuestras palabras, se enojó e hizo este juramento. Y allí envía nuevamente al pueblo a vagar por el desierto 40 años, que ninguno de los que estaba vivo en ese momento iba a poder entrar a la Canaán celestial. Y estoy seguro que tanto yo como todas las personas que están escuchando esto, o las van a escuchar, no quieren provocar eso en el Señor. Nosotros no queremos enojar a Dios, al contrario, queremos agradarle, queremos hacer su voluntad, pero necesitamos poder obedecer a la voluntad expresa de Dios y no seguir nuestro propio camino. Necesitamos poder seguir la voluntad de Dios. Y cuando cuando la fe venga por el oír, por esa palabra de Dios, podamos realmente cumplirla y no seguir en nuestros propios caminos. Así es. Es tan increíble esto, pero tan increíble, que después de que no se aceptó el mensaje de 1888, el mensaje de justicia por la fe, hace este mismo paralelo. Recordemos que cuando ellos, el antiguo Israel, rechaza el llamado a entrar, dice Dios, bueno, no van a entrar, van a estar aquí 40 años y todos ustedes van a morir. Y todos, ¿qué es lo que dicen? No, ahora sí, Señor, vamos a entrar, ahora sí vamos a ir a pelear. Y así que ellos toman la arma, juntan un pequeño ejército y se van a meter ahí a la Canaán, y mueren todos los que van para allá, porque el Señor no iba con ellos. ¿Y qué pasó después de eso? La rebelión de Coré, Datán y Abiram. Y esta rebelión fue tremenda, una rebelión que luego el Señor tuvo que volver a colocar ahí a Aarón en su lugar. ¿Por qué? Porque ellos no estaban creyendo en la palabra de Dios. ¿Qué pasó en la historia de la iglesia adventista después de esto? Vino otra rebelión, una rebelión de un hombre llamado John Herbie Kellogg. Y también allí dice que los pastores se diezmaron, muchos se fueron con Kellogg y lamentablemente incluso Waggoner y Jones. Y el Señor que dijo, aquí vamos a tener que hacer todo de nuevo. Y ahí levantó a dos hombres más, a Sutherland y a Magan, con la ciencia de la verdadera educación. Ahora los jóvenes tenían que ser educados en la verdadera ciencia de la educación, en la verdadera justicia por la fe, en el verdadero vivir cristiano, en la verdadera música, en la verdadera vestimenta, en el verdadero régimen pro salud, para que estos jóvenes fueran misioneros y alcanzaran el ideal que el Señor tiene para su iglesia adventista. Y luego de ellos se le une también una tercera persona, Spalding. No sé si alguno de ustedes conoce a Spalding, quizá aquí hay un conquistador viendo. Él que hizo el Club de Conquistadores. Y él en esta parte inventa lo que es el saludo Maranata. No sé si han visto los conquistadores que hacen este saludo Maranata. ¿Alguien sabe lo que significa este saludo? Los cuatro dedos significan las 4 A de Maranata. Y miren lo que significa: amar, aguardar, anunciar y apresurar la venida de Cristo junto con el conquistador orando. Eso es lo que Spalding, cuando crea el Club de Conquistadores, tenía el enfoque de que estos jóvenes iban a amar, iban a anunciar, iban a apresurar la segunda venida. ¿De qué manera nosotros podemos apresurar la segunda venida y no solamente ser meros espectadores de lo que está sucediendo? Permítanme decirles que estudiar el tema de la circuncisión del corazón revela uno de los principales ejes fundamentales de todo el Nuevo Testamento. Esta era la promesa del pacto eterno, juntamente con el perdón de los pecados y juntamente con el acceso directo a Dios logrado y mediado por Cristo, la circuncisión del corazón, que no es otra cosa que la obra del Espíritu Santo que logra hacer obediente al hombre por medio de lo que sucedió en la cruz de Cristo y la fe en ese sacrificio. Esta promesa es la promesa que, cumpliéndose en nosotros,
llevará a la constitución de un pueblo que pueda apresurar la segunda venida de Cristo al estar listos para ser sellados y los vientos que los 4 ángeles retienen aún puedan ser soltados. Y esto es demasiado, demasiado importante que nosotros lo aprendamos. Señoras y señores, queridos amigos, con todo corazón y respeto, permítanme decirles que no es Dios que está esperando por el papado, los Estados Unidos y el protestantismo apóstata, el surgimiento del espiritismo, para que cumpliéndose todas estas cosas en el escenario profético, entonces Cristo pueda venir. No, no es Dios esperando por los enemigos de su pueblo. No, es Dios que espera por su pueblo, para que este pueblo esté listo para ser sellado y cuando venga la destrucción, las plagas no caigan sobre este pueblo. Eso es exactamente lo que enseña la Biblia. Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 14. Queridos hermanos, esto no es alocado decir que Dios espera por su pueblo. Esto no es poner la atención en el hombre. Esto es lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Y nota esto, si Dios lo enseña en su palabra, si Dios le dice a los ángeles todavía no, porque es necesario sellar al pueblo, entonces esto no es un par de jóvenes diciendo hoy que Dios espera por su pueblo. Esta es la manera en que está escrita la Biblia, es la manera en que está escrito el Apocalipsis. Entonces, si Dios escribió eso así, entonces ¿es osado decir que Dios espera por un pueblo? ¿Es osado decir eso? ¿O es bíblico decir que Dios anhela sellar un pueblo para soltar los vientos finalmente? Esto es absolutamente bíblico. Y de acuerdo con el espíritu de profecía, este pueblo no será sellado hasta que haya reflejado el carácter de Cristo. Y es en armonía con ese pensamiento que tenemos citas como Dios espera por la perfección del carácter de su pueblo y entonces vendrá Él para reclamarlos como suyo. La pregunta es, ¿qué hacemos con esas citas? ¿Qué hacemos con Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14? ¿Qué hacemos con el hecho de que antes que aparezca la nube, como decía Valentina, antes que aparezca la nube, hay un pueblo que guarda los mandamientos? Y señoras y señores, esto no significa que hay un pueblo que crea que la ley está vigente. Esto significa que hay un pueblo que la guarda. Y un pueblo que guarda la ley es un pueblo que ha vencido el pecado. Y si un pueblo que guarda la ley, es decir, que ha vencido el pecado, que ha vencido como Cristo, está antes de la aparición del Hijo del Hombre con una corona de oro y una hoz aguda en su mano derecha para cegar la tierra, pregunto, si este es el orden en que Apocalipsis está escrito, entonces, ¿quién soy yo para decir, no, ¿sabes qué? Este par de jóvenes son un poco osados en decir que Dios espera por su pueblo, porque Dios es soberano y ha decidido la hora de su venida de antemano. Pregunto, ¿es así como está escrita la Biblia? La Biblia no está escrita así. La Biblia es absolutamente clara en darnos el orden de los eventos. Y antes de que Cristo aparezca en las nubes de los cielos, hay un pueblo que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. ¿Dónde está ese pueblo? Ese pueblo existe cuando en mi boca se pone la frase, la ley está vigente, o ese pueblo en sí existe cuando mi corazón observe la ley de Dios constantemente. ¿Cuál de las dos opciones es correcta? Meditemos en eso. Meditemos en eso y permitamos que el Espíritu nos enseñe hoy. Simplemente para apoyar lo que el pastor acaba de decir. En Deuteronomio capítulo 30, versículos del 14 al 16, dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Pero yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y esa misma promesa es la que
Dios está extendiendo para nosotros hoy. Pero necesitamos cumplir esa palabra, que no está lejos de nosotros, que ahora está más cerca que nunca porque Cristo vino para poder escribir esa ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Efesios capítulo 2 versículos del 2 al 6 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que el Señor puede circuncidar mi corazón y al mismo tiempo apresurar su segunda venida? Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, estamos aceptando que ahora ya no necesitamos vivir la vida que antes vivíamos, obedecer a esos deseos de nuestro viejo hombre, sino que ahora podemos tener una nueva vida en Cristo y poder ser resucitados junto con Él, para que ya no obedezcamos más a esos deseos y podamos realmente cumplir esa ley y que el Señor la pueda escribir en nuestros corazones. Para finalizar, una cita que está en Testimonios, volumen 4, página 301. Estamos ahora en los mismos umbrales del mundo eterno, pero es el propósito del adversario de las almas inducirnos a postergar la terminación del tiempo. Satanás asaltará de toda manera posible a los que profesan ser el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y espera la segunda aparición de nuestro Salvador en las nubes de los cielos, con poder y grande gloria. Inducirá a tantos como pueda a postergar el día malo, a identificarse en espíritu con el mundo y a imitar sus costumbres. Entonces, en respuesta a esta pregunta, necesitamos aceptar lo que Cristo hizo por nosotros y dejar de vivir para el mundo y vivir para Cristo realmente. Muy bien, muchas gracias a cada uno por esas tremendas respuestas. Eso es lo que el Señor nos llama, a no ser, ¿verdad?, como el antiguo Israel. Yo creo que eso es lo que más podemos sacar de este capítulo. Pero, ¿qué es lo que cada uno de ustedes puede sacar de la lección del día de hoy? ¿Qué cosas piensan ustedes que a los jóvenes que están allí mirando es lo que más les debe quedar de esta lección? 30 segundos, por favor, cada uno para dar el último llamado de esta lección. La pregunta maravillosa del profeta que dice: ¿qué espera Jehová, Dios de ti, oh hombre? Si yo me detengo en el correr de mi vida para intentar con valentía, con una mente dispuesta y un corazón dispuesto a ser enseñado por Cristo. Si yo me detengo y le digo a Dios: Señor, ¿qué esperas tú de mí? Y yo me dispongo a ser enseñado por Cristo, el Señor me va a mostrar qué es lo que Él anhela ver en mí para hacerme a mí un instrumento que pueda mostrar la gloria de Dios a todo el mundo, de manera que Cristo, reflejando su vida en mí, pueda tener un pueblo listo para ser trasladado. Mi mensaje para quienes nos escuchan hoy se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 91, párrafo 2. Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero, y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria. Necesitas hacer algo según tu capacidad
y en el lugar donde estás. El Señor te llama a la acción. No necesitas ir a un lugar lejano, o tal vez sí, pero como lo dijo el pastor, pongamos nuestras vidas en las manos de Dios, que Él nos utilice y que de esta forma podamos predicar el Evangelio a todo el mundo. Y para finalizar, yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado quizás de que no creo que la venida del Señor sea real, porque bueno, siempre desde mucho tiempo lo han dicho y todavía no viene el Señor. O a veces nosotros oramos diciendo, Señor, vuelve pronto, pero me gustaría leer una cita que se encuentra en Joyas de los Testimonios que dice, una gran responsabilidad incumbe a los hombres y mujeres que oran en todo el país para que pidan a Dios que rechace la nube del mal. Y aquí dice, y nos conceda algunos años más de gracia en que trabajar para el Maestro. Clamemos a Dios para que sus ángeles retengan los cuatro vientos hasta que los misioneros sean enviados a todas partes del mundo y proclamen la amonestación contra los que desobedecen la ley de Jehová. Acá dice que le pidamos a Cristo más tiempo, que ya hemos visto, ¿cierto?, que el pueblo de Israel estuvo en el desierto por 40 años, no por la voluntad de Dios, porque su idea, ¿cierto?, era cumplir su promesa en el pueblo, sino debido a su incredulidad. Y así también hemos visto, ¿cierto?, de que eso ha dependido la demora. Pero acá es el llamado, ¿cierto?, de que nosotros podamos aprovechar este tiempo, ¿cierto?, que tenemos acá, este poco tiempo de gracia que nos queda, para entregarle nuestro corazón a Dios, que Él nos circuncide nuestro corazón, pero sobre todo para que nosotros podamos trabajar por el Maestro, para que más personas puedan conocer a Cristo y que realmente nosotros podamos ser instrumentos en sus manos, podamos día a día buscar el Espíritu Santo para que nos ayude a ser parte de este fuerte pregón, pero también para que nos ayude a reflejar su carácter y que de esta manera, cierto, Cristo pueda volver pronto. Muchas gracias a cada uno de los que nos vieron. Yo creo que ya con la última respuesta di mi mensaje final del día de hoy. Esperemos, chicos, a no solamente esperar de forma pasiva, seamos gente activa. Y como decía también la hermana Juárez, no seamos solamente meros consumidores en la iglesia, también seamos productores de lo que es el Evangelio, en llevar el Evangelio a todo el mundo. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, especialmente aquí quienes me acompañaron el día de hoy, a Valentina, ¿verdad? Muchas gracias por cada uno de sus aportes, allí también a mi amigo Cristóbal, ¿verdad? Por esos estudios, toda esa cita que nos trajo a colación el día de hoy. Y Manuel, como siempre, un gran gusto tenerte aquí en el programa. Esperamos en el Señor que nos siga acompañando en futuras versiones, ¿verdad? También muchas gracias a cada uno de aquí quienes nos acompañaron a través de las redes sociales, a través de YouTube, quienes compartieron este enlace. Y también le invitamos a que lo sigan compartiendo, a que le den like, a que puedan suscribirse, ¿verdad?, a los canales donde se transmite el Inverse cada semana. Así que los invitamos a que sigan estudiando su lección. Está hermosa y está tremenda este trimestre. No dejen de estudiarla en su GPS, en su grupo pequeño, en su unidad de acción, en su unidad de escuela sabática, porque cada día tenemos que seguir avanzando hacia adelante y hacia arriba. Que el Señor les bendiga, mis queridos. Nos vemos, si Dios quiere, en una próxima edición de Inverse en español. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Chao, chao.